Pues muchas gracias, muchísimas gracias a Carmen, a Liliana, personalmente por vuestra generosidad, por haber permitido tener este encuentro. Muchas gracias a la universidad por acogernos y también a todos los ponentes que me han permitido descubrir, entender mejor este lugar. He venido con estas ganas de descubrir un nuevo espacio vitivinícola, porque la verdad es que desde que he empezado a vivir en el Penedés me especialicé en esta temática del paisaje vitivinícola. Aunque empecé anteriormente con el tema del paisaje rural, pues el mundo de la viña tiene un especial interés para mí y yo creo que lo vais a entender a través de la ponencia. Pero lo que me gustaría es que ahora miremos esta foto que puse en esta pantalla antes de empezar con la ponencia, porque hice este ejercicio, me pregunté, a ver, si tengo que presentar en Argentina lo que sería la imagen del paisaje vitivinícola perfecto de mi punto de vista, ¿qué sería? Pues he elegido un paisaje vitivinícola poco conocido, que es de la Savoie, en los límites de los Alpes, que está recuperándose poco a poco, ganando calidad, porque era un viñedo que producía un vino bastante normalito y que ahora está reconocido dentro de, de los hoteles de los Alpes, ¿no? Están vendiendo cada vez más y realmente tiene un trabajo muy interesante a nivel enológico. Y lo que me interesa en esta fotografía también es el contexto geomorfológico, por supuesto. Se ve las montañas, se ve además mucha presencia de la naturaleza, ¿no? Los colores de otoño que expresan las estaciones, pero también la presencia de bastante árboles, setos, y la complejidad agronómica, es decir, que no estamos en un paisaje de monocultivo de la vid, sino que estamos en un paisaje complejo, con parcelario bastante pequeño. Se nota que es un parcelario tradicional y también aquí las casas aparecen como elementos, aldeas pequeñas y con casas de pequeño tamaño, ¿no? Vale, entonces para mí este paisaje es un paisaje que corresponde a lo que veo como un paisaje bonito del viñedo. Pero ¿quién soy? Soy paisajista, tengo quizá algunas sensibilidades a elementos, a lo que es la naturaleza. Estoy formada a mirar estos paisajes. No estoy segura que vosotros todos tengáis la misma definición, ¿no? También esta imagen me aporta esta reflexión de soy una persona que mira un paisaje, soy una persona del siglo XXI, es decir, soy una persona que estoy bombardeada todos los días de imágenes, que tomo fotos con mi móvil ahora, como todos vosotros. Todos nosotros estamos viviendo el paisaje, sobre todo a través de su aspecto visual. Y el paisaje es mucho más que esto. ¿Pero qué es el paisaje? Pues esta noción de paisaje vitivinícola es una creación contemporánea y me gustaría explicaros cómo lo entiendo. Tengo aquí una foto que corresponde a la época de la creación de la primera ruta del vino de Borgoña, 1937. En 1937 hay que ponerse un poco en el contexto. Es un momento después de una crisis importante de los años 30, una crisis económica que ha visto aparecer nacionalismo, ¿no? Y folclorismo. Sabemos que después llega la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia, desarrollan también esta visión folclórica de sus paisajes. ¿Y cuál es el mensaje? Cuando Borgoña edita este tipo de fotos o cuando desarrolla la ruta del vino, tiene como objetivo afirmarse delante de París, afirmarse como una región con una identidad fuerte a través de su gastronomía y de sus vinos. También es un momento que hay que pensar que la filoxera era a finales del siglo XIX, se han arrancado las viñas, ha tardado mucho en recuperar el viñedo porque hubo que encontrar soluciones para volver a producir uva y entonces en todo este tiempo pues se ha vuelto a plantar, la planta no produce vino enseguida, entonces hubieron unos cuantos años y en los años 30 también todo el sector vitivinícola está en una crisis súper fuerte porque hay la competencia de todas las importaciones de vinos que vienen de las colonias francesas, de España, y esta sobreproducción hace que el mundo vitivinícola también está en un cambio de paradigma importante y
Y entonces, justamente en esta zona de Borgoña y del Ródano más al sur, hay una reivindicación de los pequeños productores vitivinícolas que se han enfrentado a los negociantes, denunciando su forma de producir vinos, porque con la filoxera han aprovechado para hacer mezclas de agua, consumos. ¿No? Se ha pedido una definición del vino y se ha empezado a crear las denominaciones de origen. Entonces, esta foto, esta ruta del vino, llegan a este momento concreto de historia europea y francesa. Y el fotógrafo que ha tomado esta foto probablemente no miraba el paisaje. No miraba el paisaje como lo he descrito antes, es decir, una realidad geomorfológica, vemos viñedo. No, él ha creado un escenario de un territorio agrícola con mucha viña, con la presentación de dos mujeres que notáis que tienen un vestido muy tradicional. Ya me diréis si todas a esta época estaban vestidas así, no estoy segura. Y están con esta tarea laboriosa de cosechar. Entonces ellos están afirmando un paisaje productivo, laborioso y una riqueza de territorio, no por la belleza de su paisaje, pero porque el paisaje agrario expresa, ¿no?, su cosecha, la abundancia de la cosecha expresa la riqueza de un país. Entonces es muy diferente estas dos fotos de paisaje vitivinícola. Y realmente a esta época no podíamos hablar de paisaje vitivinícola, no como lo hacemos ahora. Entonces en Francia se considera que la palabra de paisaje ligada al patrimonio vitivinícola aparece en 1988, concretamente en una exposición en la cual ve llegar unas fotos de château de Bordeaux, ¿no? Pensar que las bodegas al principio en Francia se construían como herramientas de trabajo para producir vino. No estamos en California acogiendo turistas, estamos con elementos de venta de vino y de producción de vino. Entonces hay una exposición de estas construcciones en un centro de un museo de arte contemporáneo importantísimo en Francia, en el centro de París. El Centre Pompidou no es cualquier museo tampoco. Se hace esta exposición y hay unas cuantas fotos, que les enseñaré dos después, y no es en las fotos que veremos el paisaje, pero sí que hay un elemento, un cartel, en lo cual hay un urbanista que se expresa y que dice que los paisajes vitícolas de Bordeaux es un patrimonio amenazado. Estas son las fotos de la época de la exposición. Veis, está muy centrado en el elemento construido, patrimonial, du château. Es otra época, ¿eh? Ya veis la diferencia con las fotos que podéis ver de los châteaux de Bordeaux ahora, ¿eh? Segundo momento importante es cuando la UNESCO integra dentro de su lista de patrimonio mundial la jurisdicción de Saint-Émilion en 1999. Entonces, es la realidad histórica del conjunto de un pueblo con su influencia alrededor, desde la edad medieval, es decir, todo el viñedo, toda la gestión del viñedo, que está reconocido. Es por primera vez se lo conoce en paisaje vitivinícola, no diciéndolo expresamente, pero asociando el territorio agrícola a la construcción monumental. Pero vemos que aún el logo que representa esta candidatura representa sobre todo la iglesia, ¿no? Es verdad que los monumentos de Saint-Émilion son de gran calidad de arquitectura, ¿eh? Otra candidatura interesante es cuando se reconoce el clima du vignoble de Bourgogne en 2015. ¿Y por qué lo veo muy interesante? Es porque veis esta foto, que son las fotos oficiales de las candidaturas, pues no están los edificios. Aquí nos centramos lo que realmente representa el centro, y veis el logo también. El único elemento monumental es la puerta, que simboliza el clos, el cierre de las parcelas. Y ahí se reconoce el trabajo de estudio muy fino de la parcela de vino. Un estudio tan fino que se separa cada parcela a la hora de hacer el vino, ¿no?
Y es un saber que está expresado a través de las diferentes denominaciones de origen también, que son muy numerosas. Y es este saber agronómico al final, este paisaje con este saber agronómico que está reconocido. Ya veis la evolución a través de los años de nuestra percepción de lo que es el paisaje vitivinícola. Claramente, ahora sí que el clima de Borgoña reivindica un paisaje, pero ligado también a la agricultura y al suelo. Una ilustración también a través de las etiquetas, ¿no? Pues sabéis, no he puesto etiquetas antiguas de Château de Bordeaux porque yo creo que los conocéis ya, ¿no? En general es una etiqueta con el castillo, el château, no es un castillo, bueno, no me gusta mucho la traducción de castillo, el château central en blanco y negro. Y aquí ya vemos que no son las mejores botellas de vino, no las escogí por esta referencia, pero más bien por la manera que expresan el paisaje que les rodea, ¿no? En este caso, la primera se ve el monumento con los campos asociados. Es importante asociar la viña al monumento. En el segundo caso, ni se ve el edificio. Y en el tercer ejemplo, hay una estilización de este encuentro, ¿no? de la edificación y de un pájaro muy importante que se llama la becas, que se caza, que participa a la tradición culinaria local y que está en riesgo no de extinción, pero bueno, está en riesgo la pobre. Y entonces esta etiqueta con dos elementos simboliza toda esta nueva relación que interpreta, que explora el mundo vitivinícola con su entorno. Entonces, ¿por qué hablamos de paisaje? ¿Por qué le damos esta importancia? Pues he elegido este mapa, hubiera podido coger otro porque hablábamos de Bordeaux y entonces me interesa más a la fachada atlántica. Hay un geógrafo francés muy interesante que se llama Raphaël Schirmer, que trabaja en la Universidad de Bordeaux y que ha explorado bastante esta relación entre la ciudad y el viñedo. Dice que el mundo, el vino, la cultura del vino, el vino permite leer, es el espejo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque claro, hay que volver a ponerse en una realidad antigua. Antes había una finca, una granja, se producía alimentos para vivir. La familia vivía en la finca, todos estábamos ahí y teníamos hambre y había una familia amplia, ¿no? Entonces había un sistema de autosuficiencia. Cuando se producía vino, entonces se podía vender al mercado. Y no solo vender en el lugar, sino exportarlo, ¿no? Entonces el vino, desde el principio, es una herramienta comercial que permite hacer entrar dinero en la finca agraria y en la familia. Y hubiera podido coger un mapa de la Roma antigua, porque en la época de la Roma antigua había unos pagos de Barcelona, por ejemplo, que se llama el Tarraconés, que estaba exportado hasta Roma. Y en Roma se conocía el origen del vino del Tarraconés. Entonces, claro, hay esta relación estrecha entre la ciudad y el viñedo. E incluso tenemos este agrónomo muy conocido, Olivier Tser, que nos dice, si no estás en un lugar para vender tu vino, ¿por qué vas a crear un viñedo? Entonces, realmente el viñedo está pensado en función del lugar de consumo y de la comercialización. Y por lógica, el viñedo está cerca de la ciudad. Entonces, cojo esta imagen de Bordeaux, este mapa. En la izquierda podéis ver todas las denominaciones de origen llegado a Bordeaux. La ciudad es muy pequeña, está en el centro. Y en la derecha veis un sistema de planificación territorial que se llama SCOT, el esquema de coherencia territorial, que integra unos estudios paisajísticos, que permite a diferentes municipios trabajar juntos en una coherencia de planificación territorial. Y veis el del área metropolitana de Bordeaux, es decir, que Bordeaux es muy pequeño en el centro, pero tenéis todo el área metropolitana que está en verde, y veis cómo después hay un puzzle de SCOTs de las diferentes regiones alrededor que incorpora todas las denominaciones de origen. Ya veis por fuerza cómo el viñedo está ligado al futuro de la ciudad y a sus dinámicas. Y bueno,
vuelvo un momento a este contexto europeo que tenemos, ¿no? Tenemos una realidad metropolitana muy densa. Tenéis una foto del satélite de noche y tenéis este trabajo de 2008 de un urbanista que se llama Florida, que lee este conjunto, lee 12 megaregiones metropolitanas. Os puse al lado las fronteras porque está claro que estas realidades metropolitanas ya no están limitadas por las fronteras entre países. Y claro, estamos en Europa, es decir, que tenéis que entender que tanto Francia como España, como Portugal, como Italia, como Londres, todos tenemos sistemas legales de planificación totalmente distintos. Tenemos idiomas distintas, tenemos culturas distintas, tenemos formas de vivir distintas. Es decir, que esta realidad metropolitana la tenemos que compartir y la tenemos que gestionar con herramientas muy complicadas. Y el viñedo está intrometido en toda esta realidad. Cuando hablo de áreas metropolitanas, efectivamente no hablamos de la ciudad como tal. Hablo de una realidad que hace que hay relaciones de movilidades, hay relaciones sociales, hay relaciones económicas estrechas entre todo este tejido urbano. Y lo que es interesante es decir que hay unas declaraciones de un geógrafo francés que ha hecho realmente bastante escándalo a su época. Hace 10 años dijo, bueno, es que Francia ya no tiene espacios rurales. El mundo rural en Francia ya no existe. Y bueno, es un tema de debate. ¿Existe o no existe? ¿El mundo rural de hoy es el mundo rural de ayer? Son preguntas que están en la mesa. Puse este mapa porque yo creo que es interesante relacionar los dos, ¿no? Los paisajes culturales reconocidos, no solo vitivinícolas, pero mirar la distribución de estos paisajes reconocidos en relación con esas cantidades fuertes metropolitanas. Pues sí, hay una necesidad de reconocer un paisaje, pero entonces porque el paisaje claramente está en riesgo, ¿no? Los dos están muy relacionados en este mapa, yo creo que se ve. Entonces tenemos una categoría de paisaje cultural que está integrado en 1992 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. También es el mismo año que se vota la ley de paisaje en Francia. No es nada casual porque desde los años 70 se denuncia cada vez más la banalización de los paisajes. La banalización en mayoría, a principio, se trata de las zonas periurbanas, como lo habéis explicado vosotros mismos para Mendoza. Puse aquí unas referencias importantes, como por ejemplo el artículo de Françoise Chouet. Françoise Chouet es conocida para su gran trabajo sobre el patrimonio, pero este artículo concretamente despierta los urbanistas que integran entonces esta dimensión patrimonial dentro de sus reflexiones. Un libro de Jean-Robert Pitt, La historia del paisaje francés, porque es geógrafo, pero sobre todo después será un gran defensor de los terroirs y del mundo vitivinícola y gastronómico, y no es tampoco casualidad, creo. Y otra referencia, Pierre Sansot, que trabajó bastante el tema de la identidad del paisaje, y ahí me voy a parar un poquito para explicaros una idea que él expresa y que realmente es uno de mis motores. Dice que cuando vivimos en un territorio no necesitamos hablar de paisaje, porque lo vivimos todos, lo compartimos, estamos rodeados de gente que vive en este mismo lugar. Al momento que necesitamos hablar de paisaje es porque se pierde la sensación de perder su identidad. Es ahí que la palabra paisaje realmente aparece. Y bueno, como os digo, es algo que recuerdo a menudo porque yo creo que este tema de la identidad quizá es el tema que puede despertar cierto interés en áreas que quizá al principio ve el paisaje como un tema muy intelectual y teórico. Hay un convenio europeo del paisaje que está firmado en 2000
Yves Lujanbull, uno de sus coautores, dice claramente es una herramienta democrática. Hay una petición de la población, hay una preocupación de la población por el futuro de sus paisajes. Todos juntos creamos paisaje y hacer este convenio es una manera de crear una herramienta política democrática para que la población pueda recuperar cierto poder sobre el lugar donde vive y pueda reivindicar calidad de vida. Pero claro, esto es un contexto que viene, ¿no? Que tenemos una conciencia, tenemos ganas de proteger el paisaje, pero detrás hay realidades. Y somos una sociedad urbana cada vez más alejada de la realidad agraria. Y entonces hay un problema de comprensión de lo que es vivir en el campo, pero trabajar en el campo, ¿no? Con el COVID, no sé aquí, pero en Europa los campos agrarios realmente han llegado a ser las plazas públicas de todos los pueblos, porque como no teníamos derecho de quedarnos adentro encerrados, pues no podíamos ir por las zonas urbanas, pues nos íbamos para el campo, cogíamos unas bicis y hasta bodegas que acompaño, que están en medio, bueno, solo tienen campos alrededor y se encuentran con jóvenes que están bebiendo hasta tarde en la noche, que estropean el mobiliario que ellos han instalado y entonces se crean conflictos también de usos dentro de este espacio agrario. También hay un desarrollo no turístico que va creciendo y sí, es positivo, efectivamente, todo lo que se ha dicho es cierto, pero ¿quién desarrolla el turismo? Realmente este turismo que se está desarrollando rebota una mejora económica a todos los actores vitivinícolas que mantienen estos paisajes. Las cosas no son tan claras y además cada territorio tiene su especificidad, no solo geográfica o cultural, pero también a nivel de la estructura socioeconómica de cada viñedo. Hay viñedos donde la figura del vigneron independent, del pequeño productor que cultiva, que hace su vino y que lo vende, es una figura que va a ser muy activa para proteger el paisaje, porque es su espacio. En otros viñedos hay inversores que tienen un perfil muy urbano, quizá no tienen nada que ver con el mundo vitivinícola, quizás son grupos hoteleros, quizás son seguros, son gente que no tiene este entendimiento y que tendrá una forma de gestionar su bodega, que puede estar muy interesada en una promoción enoturística, pero quizá no territorial, que irá por sus propias normas. También hay negociantes que compran uvas y que compran uvas la más barata posible para tener márgenes de venta las mejores posibles para ganar dinero para la bodega, pero no para el campo. A ellos no les interesa saber cómo viven los viticultores. Estos viticultores que ganan poco, ¿tendrán ganas de invertir en un paisaje bonito? Pues claro, cada territorio tiene una proporción distinta de cada de estas poblaciones y en función de esto va a crear un paisaje u otro. Por eso la complejidad a la hora de hablar de una gestión del paisaje, porque hay tanta complejidad que realmente es el trabajo de escala, no se puede solo copiar y pegar de un lugar a otro. Necesita un trabajo, una reflexión al contacto de un territorio, una reflexión profunda y con paciencia también. También hay otra capa que es el paisaje ecológico. Notaréis que los acuerdos de Ríos también es 1992, ¿no? Un cambio importante de paradigma esta fecha. Expresa la sensibilidad a la naturaleza, en este caso el paisaje es una ilustración de una buena salud del entorno ecológico. Y se reconoce la necesidad también de proteger nuestro patrimonio natural y la biodiversidad, sobre todo. Pero hay una realidad del paisaje ecológico o agroecológico en la viña por el cambio climático. Desde 2017, claramente Europa y sobre todo la Europa mediterránea, el mundo vitivinícola se encuentra enfrentando unos cambios tremendos. Más o menos antes se decía que se tenía un año una cosecha mala para 4 buenas, ahora es al revés. Es una cosecha buena para 4 malas, por sequía,
porque hay una helada tardía que mató los brotes, porque hay demasiado agua y entonces los hongos proliferan y las uvas son de mala calidad. O, bueno, cada año una cosa distinta. Y los rendimientos, las producciones van bajando. Y en este caso, tanto los productores agroecológicos, biológicos, que los productores tradicionales intensivos se encuentran exactamente con las mismas problemáticas. Quizá es una herramienta, el cambio climático, para crear cierta unión dentro del sector. No lo descartemos. Bueno, claro, también en la ordenación territorial, lo que habéis hablado sobre el agua, la escasez de agua, el futuro alrededor del agua. Somos cada vez más, la viña necesitará cada vez más agua, la evapotranspiración, ¿qué haremos? ¿Cómo planificamos esta convivencia entre la realidad agraria, la realidad urbana, ¿no? En esto también el paisaje ecológico es una capa importante. Y también estos eventos climáticos extremos, pero también nuestra adaptación, hemos hablado de las placas solares que cambian brutalmente el paisaje, crea un nuevo tipo de trauma por la población que se llama la solastalgia, ¿no? Glenn Albert lo ha teorizado en 2003, es australiano, y habla de estos traumas, ¿no? Al final de una temporalidad demasiado acelerada que hace que nosotros como seres humanos ya no conseguimos incorporar estos cambios y lo vivimos de forma traumática. Pues esto, que llega a ser cada vez más normal, entre comillas, por los eventos climáticos o por las fuertes modificaciones urbanas o de energía sostenible, pues se tendrá que gestionar también esta relación a la población. Y ahí las administraciones también tendrán que ponerse en ello. Esta relación al paisaje también traumático. Hay otra capa que os expresé un poco antes, que es el paisaje agrario, ¿no? El paisaje vitivinícola, su forma estética, tal como conocemos, depende, como se explique, un poco de cómo se han creado las denominaciones de origen, también de la política agraria común europea, que se creó para producir más porque estábamos después del momento de la guerra y que la gente tenía hambre y que faltaba gente, con una mecanización acelerada, pero claro, la consecuencia es que tenemos unos monocultivos, unos cambios importantes también a nivel de la topografía de los suelos, un abandono de ciertas sierras que están en zonas de costeras que ya no se pueden mecanizar, ¿no? Todas estas decisiones han creado un cambio en nuestros paisajes. También un elemento importante que es el cambio de paradigma de la economía del vino europeo en los años 1990, 80 y 90, pues tenemos una bajada importante del consumo del vino alimentario, ¿no? De bajo precio, y un consumo diferente, más de calidad, y entonces el enoturismo llega aquí como apoyo para mantener cierta realidad económica vitivinícola con una visión diferente de los campos. Todos estos elementos han cambiado nuestro paisaje de forma física y de forma simbólica en nuestra manera de percibirlo en todos los sentidos. Entonces comparto con vosotros unas reflexiones de unas personas bastante interesantes, como Yves Le Jambul, que ya mencioné antes. Dice que la aceptación del estatuto de jardinero del paisaje por algunas organizaciones profesionales agrícolas es una afirmación sin ganas. Efectivamente, oficialmente aceptan por fuerza, gracias a ayudas, de participar en este juego político de turismo, de si mantenemos los espacios para los otros, pero en realidad no hay ganas. No hay ganas porque lo que quieren ellos es producir vino. Otra reflexión, esta vez de un sociólogo, que dice que la sociedad mantiene una relación con la naturaleza que necesitamos redefinir. Como consumidor, primero, tenemos una capacidad de actuar como seres y como consumidor, sobre todo, y como ciudadano.
Es evidente que un país que reúne estos bienes naturales está más rico que un espacio contaminado o gastado. El paisaje tiene un valor económico, aunque no se puede poner números claros, sí que tiene un valor y todos lo sabemos por sentido común. Entonces, ¿por qué no estamos capaces de integrar este valor económico dentro de las lógicas de desarrollo? Entre comillas, el desarrollo también. Si queremos paisajes armoniosos, un entorno viable, una naturaleza variada, tenemos que elegir de producirlos. Elegir, pero cada uno de nosotros, la administración y cada uno de nosotros en la manera de consumir. Entonces, concluir sobre estas primeras presentaciones, bueno, tenemos una realidad socioambiental desfasada con las lógicas económicas, es lo que vemos en el mundo agrario, ¿no? Hay ganas de un paisaje bonito, pero después la economía no necesariamente lo permite. Los aspectos naturales y culturales están estrechamente ligados. En realidad ya no sabemos dónde está el límite entre el natural y el cultural. El paisaje es una herramienta transversal de gestión y diría necesaria. Es la base que une todas las capas. Y tenemos una responsabilidad de la sociedad. Y detrás, lo que ahora está en la mesa, es la necesidad de valorizar las externalidades positivas de este paisaje. Es decir, que sí, que es un espacio que está cultivado, que produce vino. Si este vino no da suficiente economía para mantener estos paisajes y que nosotros reivindicamos un paisaje de calidad, primero hay que definir lo que queremos como paisaje de calidad. ¿Cuál es nuestra definición? ¿Podemos acordar todos juntos una misma definición? Primera pregunta. Y si realmente tenemos estas expectativas, entonces la tendremos que pagar. Y es lo que se hace, por ejemplo, en algunas ciudades se valoriza, por ejemplo, la ciudad paga a algunos agricultores por hacer algunas prácticas agroecológicas para mantener fuentes de agua potable de calidad para la ciudad, ¿no? Entonces ya existe esto a base del agua potable, pero se podría pensar para el servicio de ocio o la gestión de riesgo de incendios, ¿no? Es algo en lo cual estoy trabajando yo mucho últimamente. Entonces, bueno, por supuesto os voy a dar algunos ejemplos, explicar primero el ejemplo del Penedès, porque vivo allí, porque me interesó, porque es un espacio conflictivo, será el ejemplo español, ¿no? Y después seguiré con algunos elementos, algunos modelos más resumidos en Francia, porque es verdad que en este caso las políticas públicas permiten una exploración de modelos que funcionan más o menos, pero en lo cual vemos también una evolución. Entonces el Penedès está al sur de Barcelona. Os pondré después un mapa para visualizar dónde está exactamente, pero quería empezar por estas dos fotos de un mismo paisaje. Arriba tenéis una foto cogida por el Observatorio del Paisaje de Cataluña, de una misma entidad de paisaje que se llama La Plana del Penedès. Y debajo tenéis una foto que se encuentra en muchísimas web, en la cual se ve el viñedo con la montaña del Montserrat detrás. Es la misma unidad de paisaje. Ver cómo la fotografía, la manera, el ángulo en el cual miramos el paisaje cambia profundamente el entendimiento de este paisaje. Entonces el Penedès está aquí, veis la evolución metropolitana todos estos años, en 20 años, perdón, de 92 a 2002. Y os voy a enseñar tres fotos de este paisaje y sus valores. Aquí hay una foto de la Sierra Prelitoral. Veis un bosque joven que ha crecido o después de incendios o después de un abandono de tierras vitícolas por falta de capacidad de mecanización. Y tenéis también lo que se percibe unas rieras, se ve abajo una vegetación un poco más compleja, unas masías aisladas y un viñedo. Aquí tenéis un ejemplo de terrazas de piedra seca que están mantenidas por una de las bodegas que considera que sí que le dan valor y por supuesto es una de las zonas en la cual hace visitas de su escaparate de alguna manera. Tenéis aquí otro ejemplo de valor importante a nivel del viñedo tradicional, son cepas en vaso. No estamos sí que hay mecanización de mantenimiento del suelo, pero no de cosecha.
y un parcelario complejo, pequeño, que permite cierta diversidad de estructuras. Entonces, aquí tenéis la comarca del Alpenedés, veis claramente que está entre Barcelona y Tarragona. Y lo que es interesante es que al norte de Barcelona, ¿no? Toda esta zona también había cultivos, y ya no existe. Pero ahí sí, cuando estamos muy cerca de Barcelona y el poquito entre Barcelona y Tarragona, esto es el eje que va de Francia en Valencia, en Madrid, esto es muy importante. ¿Cómo es que ha podido mantenerse este viñedo tan cerca de Barcelona? Pues se ve que la economía vitivinícola resiste mejor a la presión urbana, probablemente por la realidad social de cómo se relacionan los políticos con los responsables de ciertas bodegas potentes. También probablemente porque detrás hay otra significación y probablemente también porque la economía del vino es más potente que la economía de las otras agriculturas. Pero las tres juntas, no separadas unas de las otras. Y además es algo que se ha teorizado en una tesis doctoral en Bordeaux, que sí que la economía vitivinícola permitía realmente frenar la presión urbana. Hubo una movida bottom-up, ¿no? Desde la realidad del sector vitivinícola para obtener cierto reconocimiento de su paisaje. En 2003, hay que pensar que 2003 es antes de la crisis de 2008, entonces estamos en pleno boom inmobiliario en España y sobre todo alrededor de Barcelona. Hay una asociación que se llama Terravitium que une muchos productores que protestan contra la instalación de la gestión de residuos en medio del viñedo. Y ahí lo ven realmente como la gota de más, ¿no? No se puede aceptar una planta de residuos en un paisaje que produce un vino de calidad. Entonces hay una primera movilización que consigue, que llega justo bien porque es un momento de firmar el Convenio Europeo del Paisaje. Madrid no ha firmado el convenio hasta época, pero Barcelona sí. Y probablemente para reivindicaciones identitarias aquí también, ¿no? Y entonces hay un despacho en el Departamento de Urbanismo de la Generalitat que se interesa por el tema y que decide hacer la primera carta del paisaje en la comarca del Alpenedés. Es la primera de toda España y que permite poner las bases para la ley de 2005, que es la ocasión también en la cual se crea el Observatorio del Paisaje, que después hará los catálogos y las cartas. Pero la primera carta del paisaje se hace cuando la ley aún no existía. Es decir, que sí, que ha tenido realmente un eco muy positivo esta movilización del sector vitivinícola, con unas fichas de buenas prácticas que se puede consultar en línea, son documentos públicos. Y a partir de estas fechas hay unos congresos que se montan, que tienen lugar cada 2 años. El CEPI, la asociación que se crea, pero ¿por qué se crea esta asociación? No solo porque hay un interés común de trabajar en el mundo vitivinícola, pero más bien por la frustración de la gente del territorio de ver que la Carta del Paisaje se ha creado como un papel que está en la mesa, pero que nadie mira y nadie consulta. Entonces, como no consideran que no han conseguido el órgano que permitiera hacer este seguimiento de de esta carta que todo el mundo ha firmado, en todas las administraciones, todo el mundo lo ha firmado. Firmar sí, pero después, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo la integras? ¿No? Y por eso este territorio crea esta asociación con este objetivo de vigilancia. Hay una aprobación de una veguería Penedès, que es una entidad administrativa que reivindica también el territorio del Penedès fuera de Tarragona y Barcelona. Antes hay una parte que estaba integrada en la región metropolitana y, bueno, diversas... esto para enseñaros que sí, que hay realmente una movida por parte del territorio y a priori una conciencia de paisaje. Es un territorio agrario y como todos los territorios agrarios de Cataluña tiene muchísima presión, no tanto por la sequía, sí que hay sequía también, pero sobre todo por los pendientes. Estamos en un territorio de montañas y hay pocos espacios de menos de 20% de pendiente.
Es un territorio además que está dividido entre las provincias, que las provincias son realmente la gestión de Madrid, ¿no?, sobre el territorio. Están divididas, entonces no es fácil de gestionarlo porque tiene esta dificultad de depender de diversas administraciones. Sufre agresiones, por ejemplo aquí tenemos el tren de alta velocidad, tenemos el tren de cercanías, tenemos líneas de alta tensión y pronto tendremos de muy alta tensión, que también además no se aprovechan en un mismo lineal, sino que se van creando líneas diferentes con ángulos distintos, ¿no?, para ocupar mejor el espacio. Canteras, zonas logísticas, en las propias ciudades, pueblos, aquí estamos en la capital del Cava, pues podemos hacernos preguntas sobre esta gestión del límite de la ciudad, ¿no?, tanto en los espacios naturales como en los espacios urbanos. Y un fenómeno de urbanizaciones ilegales por las montañas. Así que hay, como veis, diferentes tipos de agresiones que son complejas de resolver. Lo veis aquí, eso es uno de los mapas de la ciudad. Pero también desde el sector vitivinícola tenemos pegas y tenemos dificultades. Por ejemplo, el tema de las denominaciones de origen. Tenemos tres denominaciones de origen que están las unas encima de las otras sin necesariamente relaciones de calidad, ¿no? Cuando tenéis varias denominaciones de origen habitualmente, bueno, tenéis la denominación de origen más global y después se suben calidad. Pero en este caso no, son tres denominaciones de origen totalmente distintas. La de OpenEDES, que abarca solo 20% al final de la realidad del viñedo. La de OCAVA, que solo certifica el proceso y no el territorio, que entonces son casi los 80% más, y la de Cataluña. Y eso, pues entonces, lo que quería decir es esto, que hay realmente una complejidad de actores en este territorio, lo que hace que el paisaje vitivinícola está con esas dificultades que no vienen solo de las agresiones exteriores, pero también interiores. Y esto se tiene también que tomar en cuenta a la hora de trabajar la evolución paisajística. Entonces, bueno, si queréis, os paso rápidamente unos ejemplos de Francia. Una carta paisaje de Costières de Nîmes es uno de los primeros documentos de urbanismos que toman en cuenta el mundo vitivinícola, que permite al mundo vitivinícola de participar en la creación de la carta de paisaje y sobre todo los documentos de urbanismo. Son actores que participan a la redacción del documento para definir cómo la ciudad tiene que crecer en el viñedo. Y ahí veis que hay unos terroirs urbanizados que están dentro de la denominación, fuera de la denominación, los que tienen zonas de sensibilidad, las que no. Otro tipo de modelo sería el País de Arte e Historia, que es un label que permite un trabajo de reconocimiento cultural, incluso de viñedos que no tienen una realidad cultural muy fuerte, que ha permitido hacer un trabajo conjunto con la ciudad para necesitar crear objetos arquitectónicos dentro del viñedo para transformar la ruta de vino realmente en una ruta cuando el viñedo es bastante sencillo y grande. Otro ejemplo, en Argonne, con una asociación entre el Parque Natural Regional, una área Natura 2000 y la Denominación de Origen. En este caso también diferentes capas técnicas que permiten acceder a ayudas y también a diferentes maneras de trabajar la complejidad de esta actividad. Pues aquí la Denominación de Origen está dentro del Parque Natural, son las conchas de color morado. Hay una marca, Valeur Parc Natural Regional, en todos los parques regionales de Francia que permiten labelizar los puntos de calidad que nacen de estos territorios. Entonces es también una realidad comercial que está tratada desde la administración del parque natural. Y lo que encuentro muy interesante porque, claro, hemos hablado de toda esta reflexión de cómo proteger los paisajes. Pero me gustaría acabar con el plan alimentario territorial porque esto
es algo que parece técnico y que quizás no está ligado al paisaje, pero quizás es también la mejor herramienta para realmente proteger estos paisajes, porque abarca la realidad económica agrícola dentro de la persecución de territorio. Es una ilustración de los pactos de Milano de 2015 que reivindica el poder de la metrópolis en gestionar su territorio, su responsabilidad en cuanto a los espacios alimentarios y tanto en cuanto a la formación la toma de conciencia de la población, pero también de las colectividades, y en buscar herramientas para valorizar los productos alimentarios cuando sabemos que normalmente dependen de un mercado más global, en lo cual, por ejemplo, no puede influir en los precios porque hay unos acuerdos europeos que hacen que no tiene derecho de dar ayudas directas a los agricultores. Pero sí que hay otras herramientas, entre las cuales todo el tema de las cantinas escolares, de residencias. Entonces hay instalación algunas metrópolis invierten en territorios agrarios, lo compran, lo convierten en espacio público para poder instalar a productores de hortalizas, por ejemplo, y certificándole que sí que tendrá salida sus productos gracias a todo el sistema de la restauración colectiva. Entonces es una herramienta que puede parecer técnica, pero que sí tiene un efecto en el paisaje y es necesario. Y quizá todo este proceso sobre la protección del paisaje quizá tenía que llegar aquí, a esta noción de cómo la ciudad gestiona su alimentación a nivel más global. Bueno, me quedo con estas conclusiones. Habéis entendido que defiendo el tema del paisaje como herramienta para gestionar un territorio, no solo la planificación urbana, pero realmente integrar todas estas capas de realidad paisajísticas, tanto culturales como agrícolas, y sobre todo una visión conjunta de las realidades naturales y culturales.